hipertiroidismo específicamente por enfermedad de Graves en el embarazo temprano y luego de transcurrido el primer trimestre, la importancia de la determinación de los TRAB y cuál es el objetivo de T4 libre bajo tratamiento con antitiroideos, cuáles son las dosis permitidas de antitiroideos en la lactancia, y luego nos dedicaremos a la mujer que no está embarazada, pero que ya tiene diagnóstico de enfermedad de Graves y que nos transmite la inquietud de buscar embarazo en un futuro cercano. Vamos a empezar entonces por las causas más frecuentes y en general cualquier causa que lleve al hipertiroidismo fuera del embarazo puede presentarse durante el mismo, pero cuando hablamos de la primera mitad del embarazo tenemos que tener dos causas fundamentalmente presentes. Una es la enfermedad de Graves, a la que me voy a referir en el resto de la charla, y la otra es al hipertiroidismo gestacional transitorio. Ay, voy a ver si puedo usar el puntero, a ver, aquí. Y la otra es el hipertiroidismo gestacional transitorio, que como vemos es más frecuente que la enfermedad de Graves, que está causada por altas concentraciones de HCG, por lo cual solo se presenta, como ya nos adelantó Melina, en la primera mitad del embarazo, que muchas veces está asociado a hiperemesis gravídica, y esto nos ayuda, nos facilita un poco a pensar el diagnóstico. También puede observarse en situaciones fisiológicas como son los embarazos múltiples o patológicas como la mola o el corioncarcinoma. Lo que es importante en esta entidad es determinar la ausencia de todo tipo de autoinmunidad clínica o bioquímica, es decir, no tienen oftalmopatía, no tienen mixedema pretibial, no tienen presencia de TPO ni de TRAB. Si hay un bocio, generalmente es muy pequeño, generalmente es ausente, y en general, en cuanto al curso, si bien hemos tenido pacientes con T4 libres mayores a 4 con esta entidad, generalmente los hipertiroidismos son leves, por lo cual no están indicados los antitiroideos. La recomendación de las guías ATAS dicen que el manejo apropiado del hipertiroidismo gestacional incluye la terapia de apoyo, la reposición hidroelectrolítica para el manejo de la deshidratación, incluso la hospitalización de ser necesaria. También los betabloqueantes se pueden considerar, pero los antitiroideos no están recomendados. Y esto tenemos que tenerlo en cuenta. No todo hipertiroidismo se trata con antitiroideos, porque estas son drogas potencialmente teratogénicas y entonces tenemos que evitarlas en situaciones de un hipertiroidismo leve y autolimitado, como en general resultan los secundarios a hipertiroidismo gestacional. Bueno, seguimos. Allá. En general no vamos a hacer diagnóstico de hipertiroidismo en el embarazo por la clínica, salvo que sea un hipertiroidismo muy severo, que al ver a la paciente temblando o moviéndose en forma como lo hacen los hipertiroideos clínicos, ya al verla tenemos el diagnóstico. Pero en general los signos y los síntomas, al igual que lo que comentó Adriana con el hipotiroidismo, pueden confundirse con los de una embarazada eutiroidea. Siempre preguntar cuánto aumentó de peso, porque muchas veces puede no verse la pérdida de peso, pero sí la no ganancia del mismo. Si hay también cambios en el ritmo evacuatorio, más que la diarrea en sí, cómo está durmiendo durante las noches, y al examen físico fijarnos cuál es la frecuencia cardíaca. Generalmente en las pacientes clínicas con hipertiroidismo clínico es mayor a 100, la presencia de bocio y los signos de autoinmunidad tiroidea o de hiperemesis gravídica si los hubiera. Bueno, y de la misma forma que el hipotiroidismo afecta el metabolismo de los esteroides sexuales, lo hace también el hipertiroidismo clínico, que puede condicionar entonces anovulación y alteraciones menstruales, que se estiman en alrededor de 2.5 veces más frecuentes que en la población general. Sin embargo, de nuestras 191 pacientes
con hipertiroidismo clínicos evaluadas en nuestro servicio, más de la mitad, del 58%, se embarazó estando hipertiroidea, es decir, que el hipertiroidismo, aún clínico, no impide la posibilidad de concebir. Claro que si no llevamos a estas pacientes al eutiroidismo, en nuestra experiencia el 45% de ellas culminaron sus embarazos en abortos. La pérdida de los embarazos es una de las complicaciones maternas bien documentadas del hipertiroidismo no controlado. También se ha descrito la hipertensión inducida por el embarazo, los desprendimientos placentarios, la insuficiencia cardíaca y, en casos muy severos, hasta crisis tirotóxica, que también hemos visto. En cuanto a las complicaciones fetales o neonatales, fundamentalmente la restricción del crecimiento intrauterino, el bajo peso al nacer, la prematurez, que en general es secundaria a la hipertensión materna, el hipertiroidismo fetal y neonatal, las muertes fetales cuando ese hipertiroidismo es severo y no pudo controlarse. Cuando hay un hipertiroidismo materno a partir del segundo trimestre no controlado, tenemos mayor pasajes de hormonas tiroideas de la madre al feto y esto va a condicionar seguramente un hipotiroidismo central neonatal, del cual vamos a hablar más en extenso en la próxima charla. Y también está descrito que ya en la población adulta que ha sido expuesta in útero a hipertiroidismo materno, hay mayor riesgo de trastornos convulsivos y de alteraciones del comportamiento. Es por eso que el embarazo tiene que ser fuertemente desaconsejado hasta que se logre la normalización de las hormonas tiroideas, con al menos 2 evaluaciones de función tiroidea dentro del rango de normalidad con al menos un mes de intervalo. Es decir, que la anticoncepción está fuertemente aconsejada hasta que la enfermedad esté bien controlada. Claro que cuando eso no sucede, los antitiroideos son el tratamiento de elección, aunque como vemos no están exentos de posibles efectos teratogénicos. En el caso del metimazol o del carbimazol, que es una droga que se metaboliza a metimazol, está bien descrito lo que se conoce como embriopatía por metimazol, que comprende toda esta serie de malformaciones aquí descritas, algunas más simples, más sencillas, menos severas, como es la aplasia cutis, por ejemplo, y otras más complejas, como la atresia de Coanas o la atresia de esófago. El PTU no es que esté exento de efectos teratogénicos, pero en general se considera que son de menor riesgo por malformaciones también, con malformaciones menos severas, que están circunscritas a la región de cabeza y cuello, al sistema urinario y al sistema musculoesquelético. Esta es la experiencia que hemos tenido con la doctora Gutiérrez hace ya varias décadas. Hemos observado un 7.5 de malformaciones neonatales en hijos de madres con hipertiroidismo. Y como vemos acá, tenemos distintos grupos en cuanto a la función tiroidea y la indicación de metimazol en el periodo de organogénesis. El grupo que está señalado en verde eran pacientes que se encontraban bajo tratamiento con metimazol y ellas estaban eutiroideas, es decir, que acá parece ser, digamos, más importante la noxa, el fármaco como noxa. Un segundo grupo en el cual ambas situaciones estaban presentes, el fármaco y también el hipertiroidismo en este momento de organogénesis. Y un tercer grupo en el cual las pacientes estaban hipertiroideas, la mayoría de ellas, y aún no habían recibido el antitiroideo. Es por eso que en un tiempo nos preguntábamos si puede haber asociación entre la función tiroidea de la madre y la aparición de malformaciones. Y el único trabajo que encontró
esa asociación con hipertiroidismo materno fue el viejo trabajo de la doctora Momotani en Japón del año 84, donde ella evaluó a más de 600 mujeres con hipertiroidismo por enfermedad de Graves, y en este grupo encontró 6 malformaciones, pero 5 de las 6 correspondían al grupo de mujeres hipertiroideas en el primer trimestre. Y esto era estadísticamente significativo en relación al grupo de mujeres eutiroideas bajo danantisol o sin medicación, en el cual solamente observó una sola malformación. Este resultado no pudo ser replicado también en Japón por Yoshihara, que evaluó no 600 mujeres, sino alrededor de 6.000 mujeres, y tampoco se encontró esta asociación entre hipertiroidismo materno y malformaciones en un grupo más reducido evaluado en Italia o en los trabajos provenientes de Dinamarca. Sin embargo, en este metaanálisis bastante más reciente, se observó un mayor riesgo de presentar malformaciones en madres con hipertiroidismo no tratado, y este aumento del riesgo es muy similar al que observamos en aquellas mujeres que estuvieron tratadas con PTU. Y esto significa alrededor de un exceso de riesgo de 10 casos cada 1.000 nacidos vivos, exactamente muy parecido al riesgo que implica el tratamiento con PTU. Otra de las preguntas que nos podemos hacer es si la dosis del antitiroideo tiene relación con los defectos congénitos, es decir, uno dice, si doy mayor dosis de metimazol, ¿eso implicará un mayor riesgo? En general son poquitos los trabajos que abordan este tópico. El único que encontró una asociación fue el trabajo de SEO llevado a cabo en Corea. Este es un trabajo que toma datos a través de las prescripciones que figuran en los registros nacionales coreanos y dividen a las mujeres en distintas categorías, en 4 categorías, de acuerdo a las dosis acumuladas de metimazol o de PTU, las dividen en dosis menores, dosis intermedias y las dosis mayores. Y en relación al metimazol, encontraron que la prevalencia de malformaciones casi duplicaba en el grupo de mujeres que habían recibido más de 495 miligramos acumulados en el primer trimestre versus las que habían recibido una dosis mucho menor de entre 1 y 126 miligramos. Esto era estadísticamente significativo y se observó solo para el metimazol, no así para el PTU. Los otros trabajos que provienen de Japón que abordan este tema no encontraron ninguna relación entre dosis de metimazol y aparición de malformaciones. Bueno, y este es un metaanálisis. En realidad son datos recopilados de distintos metaanálisis que fueron publicados entre los años 2015 y 2022, es decir, bastante recientes, y de lo que sí no hay duda es que el tratamiento con ambos antitiroideos implica un mayor riesgo de malformaciones, que se traduce en alrededor de 17, 18 casos nuevos adicionales de malformaciones cada 1.000 nacidos vivos en los niños expuestos prenatalmente a metimazol, y ese número es de alrededor de 10 en los niños expuestos prenatalmente a PTU. Tratemos de recordar estos números: 17, 18 para el metimazol, 10 para el PTU cada 1.000 nacidos vivos. Es por eso que justamente las guías internacionales recomiendan la utilización de PTU como droga, digamos, de elección en el primer trimestre hasta la semana 16. Y también dice que las mujeres que se encuentran bajo tratamiento con metimazol deberían rotarse a PTU cuando planifican el embarazo, eso sería lo ideal, o durante el primer trimestre si requieren continuar con antitiroideos. Y en este caso, la equivalencia a utilizar sería 1 en 20, es decir,
5 miligramos de metimazol equivalen a 100 miligramos de PTU, recordando que el PTU tiene una menor vida media que el metimazol, por lo tanto, tiene que ser administrado por lo menos 2 veces al día. Ahora, vamos a ver si esto que proponen las guías, que es la rotación o el switch metimazol-PTU en el primer trimestre, funciona. Aquí vemos este trabajo nacional danés que evaluó un número muy importante de recién nacidos a lo largo de 12 años, donde observa lo que más o menos venimos diciendo, es decir, que la exposición a PTU o a metimazol en forma separada implica un mayor riesgo de casos de malformaciones y ese riesgo se traduce en 2 a 4 casos adicionales. Este número también tenemos que saberlo porque si cuando le comentamos a una mujer embarazada sobre estos riesgos que implica la utilización de metimazol en el primer trimestre, estos datos son más o menos los que tenemos que indicarle. Claro que el patrón de malformaciones, como dijimos, es distinto. La embriopatía para el metimazol, las malformaciones en cara, cuello y sistema urinario, en este caso del estudio danés. Pero lo más importante que quiero recalcar en esta diapo es justamente el grupo de madres 149 que hizo la rotación o el switch de metimazol a PTU en el primer trimestre y que fíjense han tenido un riesgo, un odds ratio mayor que aquellas mujeres que habían recibido solo un antitiroideo. Esta situación que ya se vio, digamos, antes de la publicación de las guías, porque ese trabajo danés es previo a la publicación de las guías del 2017, ese resultado también se confirma en esta recopilación de datos de varios metaanálisis que es llevada a cabo por CIMA y publicada ahora muy recientemente, donde se observa esos números que dijimos, es decir, cuando hay exposición prenatal a PTU, había alrededor de 10 casos en exceso de malformaciones, cuando la exposición era a metimazol era entre 17 y 18 casos, de acuerdo a los metaanálisis, pero en las mujeres que habían hecho el switch recomendado por las guías, es decir, habían cambiado de metimazol o de carbimazol a PTU, ese riesgo subía y el número adicional de malformaciones era de 31 o 32 casos. Es decir, que los hijos de mujeres que hicieron el switch recomendado tuvieron un mayor riesgo de presentar anomalías congénitas que los hijos de mujeres con exposición a un solo antitiroide. ¿Y esto por qué puede darse? ¿Por qué puede fracasar? En esta diapo están graficadas 24 casos de malformaciones observadas en hijos de madres que hicieron el switch recomendado por las guías. 22 de las 24 madres, con excepción de 2 casos de aplasia cutis, el PTU y el MMI estuvieron presentes ambos entre las semanas 6 y 10 de edad gestacional. Es decir, que cuando se les indicó la rotación, las mujeres estaban cursando estas semanas de embarazo. Este periodo es el periodo coincidente de máxima sensibilidad no solo a los antitiroideos, sino a cualquier teratógeno. Por lo tanto, la conclusión de estos autores fue que la suspensión antes de la semana 6 de PTU o de metimazol, bueno, prácticamente eliminaría el riesgo de presentar malformaciones. Yo me pregunto si esto es posible llevarlo a cabo en nuestro medio a menos hito más avanzado que en la semana 6. Por eso es tan importante también la educación preembarazo. Entonces, teniendo en cuenta todo lo que dijimos, ¿qué medidas podemos implementar para reducir el riesgo de malformaciones asociadas al uso de antitiroideos? Una de las medidas es suspender
o no comenzar los mismos, si el diagnóstico de hipertiroidismo es reciente, y esto lo podemos llevar a cabo en un grupo muy seleccionado de mujeres, aquellas que tienen un hipertiroidismo leve o que se encuentran eutiroideas tomando dosis bajas de antitiroideos, menos de 10 miligramos de metimazol o de 200 miligramos de PTU. En general son mujeres que tienen TRAB positivos, pero en títulos bajos, y que ya vienen siendo tratadas con antitiroideos al menos durante 6 meses previos a la concepción. Si tomamos esta conducta, los test de función tiroidea tienen que llevarse a cabo muy frecuentemente, cada una o a lo sumo 2 semanas durante el primer trimestre para ver si podemos continuar con la medicación suspendida, si no agrava el hipertiroidismo. Esa situación, esa recomendación o sugerencia de las guías ATA 2017 en realidad fue planteada, pero sin un sustento, sin un aval bibliográfico. Este aval recién surgió varios años después, 5 años después, en la publicación de WHO, que realizó, este es un estudio prospectivo realizado en mujeres chinas, donde vemos que, bueno, es difícil conseguir mujeres con un hipertiroidismo y en una semana muy precoz del embarazo, porque China nos tiene acostumbrados a números muy grandes, y fíjense que acá son solo 63 mujeres con hipertiroidismo por enfermedad de Graves, todas habían sido diagnosticadas preembarazo, tratadas durante más de 6 meses antes de la concepción, es decir, que el hipertiroidismo estaba controlado. Y a todas ellas les suspenden los antitiroideos en la semana 6 de edad gestacional, como sugería el grupo de Lorber. Y les va muy bien. Fíjense que menos de un tercio de las pacientes tienen recurrencia del hipertiroidismo, que son 20 mujeres, y la mitad de ellas, 10 mujeres, recién después de la semana 10, o sea que prácticamente pasaron el primer trimestre sin medicación antitiroidea. Sí, también observaron que el grupo que recurrió tuvo una mayor evolución adversa, sobre todo de los embarazos, y esta diferencia fue significativa estadísticamente. Estas complicaciones fueron las habituales: hipertensión inducida por el embarazo, diabetes, parto prematuro, poquitos abortos, pero no así con los recién nacidos, en los cuales sí hubo una mayor proporción también de evoluciones adversas, sobre todo bajo peso. 3 de los 4 tenían bajo peso y una malformación congénita, pero no llegó, seguramente por el N, a tener una significancia estadística. Es decir, que esta es una posibilidad cuando el hipertiroidismo es leve o los requerimientos de antitiroideos son bajos. Otra medida que podemos utilizar para reducir el riesgo de malformaciones asociadas a los antitiroideos es la que realizan en Japón. En Japón están muy acostumbrados a utilizar el yoduro de potasio como tratamiento del hipertiroidismo, y hace ya unas cuantas décadas que ellos, en lugar de rotar de metimazol a PTU, rotan entonces de metimazol a yoduro de potasio. Este es un trabajo retrospectivo, no está randomizado. En Japón hay tabletas de yoduro de potasio y dieron dosis iniciales de 25 miligramos a una mediana de 6 semanas de edad gestacional. Y les fue muy bien. Fíjense que las malformaciones mayores se redujeron de un 4% en el grupo que había recibido metimazol a solo un 1,5% en el grupo que recibió yoduro de potasio, y específicamente en relación a la embriopatía por MMI se redujo a la mitad, 1,6% en el grupo metimazol, 0,8% en el grupo yoduro de potasio. Como les comenté, en Japón se trata con yoduro de potasio durante todo el embarazo, así que hay varias mujeres de este grupo que lo recibieron no solo en el primer trimestre, sino también en el segundo y en el tercero. Y específicamente ninguno de los recién nacidos que fue expuesto a yoduro de potasio en el tercer trimestre tuvo disfunción tiroidea o bocio,
que son las dos situaciones por las cuales está contraindicado el uso de yoduro de potasio por las guías, sobre todo por las guías americanas, pero también por las guías europeas. Claro que Japón es un país con una alta ingesta de yodo y entonces nos preguntamos si resultados parecidos a los que se obtuvieron, que son realmente muy buenos, podrían observarse en países con una menor ingesta iodada. Entonces, este trabajo de Yoshihara fue realmente el que nos inspiró, el que nos motivó para hacer una pequeña experiencia en nuestro grupo de trabajo que presentamos en el Congreso LATS y también en SAEM. Tratamos a 6 pacientes, una de ellas tenía diagnóstico, le hicimos el diagnóstico de hipertiroidismo durante el embarazo, otra había suspendido, ya tenía diagnóstico, pero había suspendido el metimazol 6 meses antes de embarazarse, y a las 4 pacientes restantes se las suspendimos nosotros entre la semana 4 y 7 de edad gestacional. Y a todas ellas las tratamos con yoduro de potasio, no en tabletas, sino como disponemos acá en nuestro país, con solución de Lugol al 3% vía oral, entre 3 a 5 gotas. Cada gota tiene 8 miligramos de yoduro de potasio, es decir, entre 24 y 40 miligramos por día. En 5 pacientes el inicio de esta medicación fue entre las semanas 5 y 7 y en la paciente restante en la semana 9, y nuestro objetivo no fue tratarlas durante todo el embarazo, sino simplemente hasta la finalización del primer trimestre, con el objetivo de minimizar el riesgo de teratogenia por MMI, teniendo en cuenta que nuestro país no dispone de PTU. ¿Cómo nos fue? La T4 libre inicial en estas 6 pacientes osciló entre 2 y 5. Y al final del tratamiento con yoduro de potasio entre 1 y 1,58. Y acá vemos las curvas de descenso de cada una de las 6 pacientes, todas respondieron. En rojo están los valores de T4 libre iniciales y en verdes los finales. Vemos que el grupo de las 6 mujeres disminuyó los niveles de T4 libre en promedio en un 52%, la que más lo disminuyó fue la paciente C con un 77%, y la que menos lo hizo, casi un 20%, un 19%, porque fue también la que partió del menor valor de T4 libre. A esta mujer la hubiéramos esperado seguramente, de no ser que ella tenía 40 años, iba a técnicas de reproducción asistida, y también los reproductólogos nos exigían tener un valor de T4 libre inicial más bajo. Ninguna, y esto es muy importante, presentó fenómeno de escape previo a la semana 12, aunque sí la mayoría de ellas, 5 de las 6, requirieron reiniciar metimazol en el segundo trimestre, y en verdad de la sexta no sabemos por qué abandonó el seguimiento. Es decir, que esta primera experiencia piloto con un número muy pequeño de pacientes es alentadora, sobre todo teniendo en cuenta, como dije, que no disponemos de PTU en nuestro país. ¿Qué pasa después del primer trimestre? ¿Cuál es el antitiroideo de elección? Bueno, hace unas décadas surgió cierta preocupación por el uso prolongado de PTU y la asociación del mismo con casos excepcionales, pero algunas publicaciones, incluso también durante el embarazo, lo que motivó la pérdida de esos embarazos por hepatitis fulminante aguda con requerimiento de trasplante hepático, pérdida del embarazo y hasta muertes también de la paciente. Entonces, de acuerdo a eso, bueno, se propuso en algún momento, una vez terminado el primer trimestre, donde el PTU es la droga de elección, volver a hacer una segunda rotación a metimazol para concluir en aquellas pacientes que lo requieran el tratamiento con metimazol y no con PTU. Sin embargo, bueno, en los Estados Unidos la utilización del PTU está muy difundida, los endocrinólogos tienen mucho manejo del PTU, y es por eso que esta última guía no hace ninguna especificación en relación
al nuevo cambio de PTU a metimazol, una vez finalizado el primer trimestre, y dice que el antitiroideo preferido a partir de entonces permanece incierto. Las guías europeas lo que consideran es que podría haber un cambio de PTU a metimazol si los antitiroideos siguen siendo requeridos después de la semana 16. Bueno, nosotros no tenemos ese problema porque tenemos solamente metimazol. Hablemos un poquito de cómo es el comportamiento de los TRAB durante el embarazo. Bueno, por suerte sabemos que la inmunomodulación y la hemodilución, que se relacionan con el mismo, reducen, como vemos acá, los niveles de TRAB en la mayoría de las mujeres embarazadas. Sin embargo, en algunas de ellas, y también dependiendo del título del cual partimos, es decir, cuanto más alto es, quizás sea más difícil poder llegar a la normalización, vemos que en algunas de ellas permanecen elevadas durante toda la gestación. Entonces, detectar a estas mujeres es importante porque, bueno, ahí podemos minimizar entonces el riesgo del impacto de este TRAB elevado. Entonces, ¿a quiénes vamos a solicitarle TRAB y cuándo lo vamos a pedir? ¿A quiénes se lo pedimos? Bueno, a las mujeres con hipertiroidismo por enfermedad de Graves, ya sea no tratado o bajo antitiroideos, en las mujeres que tuvieron una historia previa de hipertiroidismo y que recibieron tratamiento definitivo con iodo 131 con cirugía, en las que están tratadas con antitiroideos y en los controles nos informan la presencia de bocio fetal, en aquellas mujeres que nos comentan que han tenido pérdidas fetales o neonatales, en los antecedentes de mujeres que ya han tenido otro hijo con un hipertiroidismo neonatal y en aquellos casos excepcionales en los que hemos tenido que realizar tiroidectomía por hipertiroidismo durante el embarazo. ¿Cuándo vamos a solicitarlos? Bueno, esto va a depender de lo que yo quiera, de lo que yo necesite medir. Por ejemplo, en el embarazo reciente me puede ser de utilidad el diagnóstico como diagnóstico diferencial entre la enfermedad de Graves y el hipertiroidismo gestacional transitorio, ¿no es cierto? Pero más adelante me va a servir también la detección de TRAB para saber qué embarazo es de riesgo. ¿De riesgo de qué? En la mitad del embarazo, de riesgo de disfunción tiroidea fetal. Mientras que ya con el embarazo más avanzado, la evaluación de riesgo de disfunción, pero especialmente de hipertiroidismo neonatal, como vamos a ver en esta diapositiva. Mujeres entonces que tienen enfermedad de Graves, ya sea presente o pasada, que tienen niveles de TRAB que están 3 veces por encima del límite superior del método, que en general con los métodos actuales, con ensayos de segunda generación y con un valor normal de hasta 1.75, consideramos más de 5, a esas mujeres a partir de la semana 18-20 tienen riesgo de hipertiroidismo fetal. Mientras que si son persistentes esos TRAB ya con el embarazo más avanzado, el riesgo será de hipertiroidismo neonatal. ¿Y qué tenemos que hacer cuando la mujer está tratada pero continúa con TRAB elevados, más de 3 veces el límite superior de lo normal? Bueno, ir a buscar los signos ecográficos de hipertiroidismo fetal. Esto lo vamos a volver a ver en la clase siguiente, pero someramente ver los parámetros de crecimiento fetal, porque un chico hipertiroideo tiene retardo del crecimiento, pero fundamentalmente tener muy presente cuál es el tamaño tiroideo, porque el bocio fetal es el signo más precoz de disfunción tiroidea y se define como una circunferencia tiroidea mayor del percentilo 95 según la edad gestacional. Si podemos hacerle un Doppler, esa vascularización nos mostrará un patrón difuso en el feto que está hipertiroideo. Otros signos son
el adelanto de la maduración ósea, y esto se considera cuando se hace visible el núcleo femoral distal antes de la semana 31, y el que más conocemos es el monitoreo de la frecuencia cardíaca para la detección de la taquicardia fetal, y esto lo consideramos cuando la frecuencia se observa entre mayor a 160 o 170 en forma sostenida. Este signo que todos reconocemos, que como muy, digamos, de riesgo, es, sin embargo, un signo tardío, es decir, que cuando hay taquicardia fetal, seguramente están presentes el adelanto de la edad ósea y también el bocio. Otros signos que pueden ser de sospecha son la insuficiencia cardíaca, los cambios en el volumen del líquido amniótico y, en casos muy severos, el cierre prematuro de las suturas craneanas o, lo que es lo mismo, la craneosinostosis. ¿Cuál fue nuestra experiencia en relación a la determinación de TRAB y la función tiroidea neonatal? Bueno, en aquellos niños que han nacido tirotóxicos, los niveles de TRAB maternos en el tercer trimestre mostraron que ellos estaban 4 veces por encima del límite superior de lo normal. Para un normal hasta 15, medido por el viejo radioreceptor, que es un ensayo de primera generación, estas madres tenían alrededor de 60, en comparación con las madres de recién nacidos eutiroideos, donde tenían un TRAB positivo, pero de tan solo 21%. Así que ese es el primer signo de sospecha. Y entonces, en esos casos, los antitiroideos resultan beneficiosos, porque no solamente estamos tratando a la madre, sino también tratando al hipertiroidismo fetal. Pero tenemos que ser cuidadosos con los antitiroideos. No se trata un valor de TRAB solamente. Tenemos que tener en cuenta todos los parámetros, porque si nos excedemos en la dosis, esa dosis excesiva puede generar a través del pasaje transplacentario de metimazol un aumento de la TSH fetal y esto condicionar hipotiroidismo y bocio. Esto se observa generalmente en madres que pueden tener TRAB positivo, pero en títulos bajos, a diferencia de la inducción del bocio por TRAB, que en general son títulos elevados los que se observan en la madre. Entonces, el objetivo terapéutico para evitar esto último que comentamos, es decir, el bocio fetal y el hipotiroidismo por pasaje de antitiroideos, es mantener los niveles de T4 libre en o ligeramente por encima del límite superior del rango de referencia trimestre específico, si disponemos de él, siempre administrando la menor dosis del antitiroideo, y si no contamos con nuestros rangos propios, utilizaremos el rango de referencia de la población no embarazada. Mientras que la TSH debe permanecer suprimida durante todo el embarazo y, de hecho, si se torna detectable, es una indicación para disminuir drásticamente la dosis del antitiroide. Y acá va la diferencia en cuanto al concepto del tratamiento del hipotiroidismo en la madre y del hipertiroidismo. El tratamiento del hipotiroidismo lo hacemos con levotiroxina para llevarlo a una situación fisiológica a la mamá. Mientras que acá pasamos de tratar un hipertiroidismo clínico a dejarla con una dosis que la mantenga en un hipertiroidismo subclínico, es decir, una TSH suprimida y niveles de T4 libre en el límite superior, porque esta situación es la que nos asegura que el feto no esté recibiendo cantidades excesivas de antitiroideos y entonces tengamos el efecto indeseable del aumento de TSH y de la posibilidad de bocio fetal. Ahora, para complicar un poquito más las cosas, nosotros vimos que el TRAB es la primera sospecha en madres que van a tener hijos tirotóxicos. Pero fíjense que en esta misma diapo hay un grupito de madres que tienen niveles de TRAB muy elevados, iguales a las otras, pero que no han tenido hijos
hipertiroideos. Y esto se ve no solamente en nuestro grupo, sino en distintas publicaciones, y es por eso que el valor predictivo positivo del TRAB es bajo. Entonces, ¿por qué ocurre esto? Esto ocurre porque los TRAB son una familia de anticuerpos que tienen diferente estructura y diferente función. Están los estimulantes, que llamamos TSAB o TSI, que cuando predominan son los que causan el hipertiroidismo, pero también están aquellos con función bloqueante o TBAB y con función apoptótica. Y ambos pueden coexistir, todos estos grupos pueden coexistir en el mismo paciente. En general se considera que los anticuerpos estimulantes se unen a distintos epitopes del receptor de TSH que los anticuerpos bloqueantes. Los métodos que utilizamos en la práctica clínica, que son métodos de competición, miden TRAB, es decir, cuantifican la inhibición de la unión de TSH al receptor, detectando ambas fracciones, por lo tanto, no detectan la actividad biológica, que sí lo hacen los bioensayos, pero para eso tenemos que tener la expresión en una línea celular donde cuantificaremos el aumento de AMP cíclico si predominan los TCI o la fracción estimulante de los TRB, o por el contrario la disminución del AMP cíclico en caso de contar en su mayoría con anticuerpos bloqueantes. Pero esto no está disponible en nuestra práctica clínica. Es por eso que cuando surgió esta nueva metodología, un método inmunométrico que estaba disponible en una plataforma comercial y que el fabricante decía que medía solamente la fracción estimulante de los TRAB, es decir, los TCI, nos entusiasmamos realmente muchísimo porque, bueno, esto sí podía estar disponible en los distintos laboratorios. Este ensayo está basado en un receptor de TSH quimérico, donde se reemplazaban los epitopes en los cuales se unían los anticuerpos bloqueantes, en teoría, se reemplazaba la secuencia del receptor de TSH humano por una secuencia similar del receptor de LH o de gonadotrofina coriónica de rata, con lo cual se impedía que se unieran los anticuerpos, en teoría, bloqueantes. Con este ensayo hicimos una pequeña, comparación y evaluamos a 10 pares de madres con enfermedad de Graves y sus respectivos recién nacidos. 8 recién nacidos fueron eutiroideos y 2 hipertiroideos, y comparamos nuestro viejo ensayo de TRAB de primera generación con este nuevo ensayo TCI. Y vimos que había una buena correlación materna entre ambos métodos, pero para nuestra, digamos, fue muy llamativo encontrar que más de 3 veces el límite superior normal con este nuevo método no debe considerarse sospechoso de hipertiroidismo fetal o neonatal, porque fíjense, para un normal hasta 0,55, las madres de recién nacidos eutiroideos tuvieron valores de hasta casi 12, lo que representa unas 22 veces el límite superior de la normalidad, mientras que las madres de recién nacidos hipertiroideos tuvieron valores de 27 y de 40, lo que representa casi 50 veces por encima del límite superior normal. Entonces, cuando hablamos de 3 veces el límite superior de la normalidad, nos referimos a toda la metodología, exceptuando este ensayo que dice llamarse TSI y que tiene como valor normal menor de 0,55. Además, tampoco mide solo TSI, porque posteriormente fue probado que en pacientes que tenían tiroiditis de Hashimoto y anticuerpos bloqueantes medidos por bioensayo, este ensayo también daba positivo. Así que fue solo una ilusión. Entonces, si tenemos este grupo de madres que tienen TRAB muy elevado, para mantener los mismos valores de T4 libre, pero un grupo va a tener recién nacidos eutiroideos y otro grupo va a tener recién nacidos hipertiroideos. ¿Hay algún parámetro que me
sea de utilidad para poder diferenciar estos dos grupos de madres? Bueno, lo que vimos en nuestro equipo fue que las madres de recién nacidos hipertiroideos requerían dosis de metimazol significativamente mayores que aquellas otras que para mantener los mismos niveles de T4 libre, es decir, lo que la guía nos dice, en el límite superior de la normalidad, requerían valores mucho menores de antitiroides. O sea que si yo en el consultorio tengo una mujer con TRAB por 3 o por 4, pero para mantener una T4 libre de 1.7, 1.6, 1.8, requiere 2.5, 5 miligramos de metimazol, probablemente ese TRAB sea una mezcla entre TRAB estimulante y bloqueante, dado que la escasa actividad tiroestimulante se manifiesta a través de los bajos requerimientos de antitiroides. O sea, que hasta ahora vimos cómo es el manejo del hipertiroidismo por enfermedad de Graves con antitiroides y tenemos que tener en cuenta todos los potenciales efectos adversos que fuimos comentando. Solamente cuando tenemos una severa reacción adversa a los mismos, como por ejemplo una agranulocitosis, que es indicación de suspensión y de no reemplazo por PTU, en ese único caso estaría indicado la cirugía preferentemente en el segundo trimestre para evitar el mayor riesgo de aborto en el primero y de parto prematuro en el tercero. Y entonces, ya llegando al final de esta parte, en cuanto a la lactancia, ¿hay pasaje de antitiroideos a la leche? ¿Podemos permitir lactar a una madre bajo antitiroideos? Hay una pequeña cantidad de ambos, metimazol y PTU, más de metimazol que de PTU, que es transferida a la leche materna, por lo cual siempre deberíamos administrar la menor dosis efectiva de cualquiera de los dos antitiroideos. Las guías nos permiten hasta 20 miligramos día de metimazol y hasta 450 miligramos día de PTU sin hacer evaluaciones en los recién nacidos en cuanto a la función tiroidea. Estas son dosis permitidas. Ahora bien, hablamos del hipertiroidismo durante el embarazo, pero ¿cómo tendríamos que asesorar a mujeres con hipertiroidismo ya diagnosticado por enfermedad de Graves que buscan embarazo en un futuro cercano? Bueno, aquí la elección del tratamiento que le podemos proponer va a depender de varios factores, de la edad del paciente, no es lo mismo una chica de 25 años que una cercana a los 40, de la severidad del hipertiroidismo, que también está muy ligada a los niveles de TRAB séricos, de los tratamientos previos que haya recibido para el hipertiroidismo, si tiene o no comorbilidades asociadas, y muy importante, la posibilidad de cumplir con el tratamiento propuesto, es decir, si es adherente a los antitiroideos, si puede aislarse en el caso del yodo radiactivo o cómo será la organización familiar o laboral en casos de tratamientos definitivos. Entonces, de los 3 tratamientos que podemos ofrecer a una mujer fuera del embarazo, el que estaría, y nos dice que tiene inquietud de buscar un embarazo en un futuro cercano, el que estaría fuera de indicación, es el yodo radiactivo. ¿Por qué? Porque después de la administración de yodo aumentan los TRAB por la tiroiditis radiofísica y eso implica un mayor riesgo de hipertiroidismo fetal. Esto está ejemplificado en este caso clínico, que se trataba de una mujer de 40 años sin hijos previos, donde vemos que tiene un hipertiroidismo muy severo, por lo cual recibió 2 dosis de yodo 131 en otra institución y nos viene a consultar antes de haber recibido la tercera, porque bueno, le habían sugerido una tercera dosis. Cuando la vemos al año y 2 meses de la segunda dosis, ella se encontraba solo con una TSH suprimida, pero tenía niveles de casi 7 veces por encima del límite superior de TRAB. Y estos niveles elevados continuaron, fíjense, durante
mucho tiempo, a los 7 años casi medio, todavía tenía niveles que estaban en 3,6 por encima del límite superior normal, aunque ella había iniciado levotiroxina por una TSH un poquito elevada en este momento. Quiere decir que esta mujer seguramente que aquí tenía riesgo bien concreto de un hipertiroidismo fetal, y aún a 10 años de la segunda dosis todavía mantenía niveles de TRAB por 2. Bueno, por suerte para nosotros ella se separó de su pareja y no buscó más embarazo, con lo cual solucionamos el problema. Pero esto que les comento ya fue bien graficado por Lorber, donde él evaluó cómo son la evolución de los TRAB según el tipo de tratamiento recibido, esto es fuera del embarazo, pacientes hipertiroides, mujeres y hombres, que reciben cirugía como tratamiento o antitiroideos, y aquí vemos que los TRAB se normalizan alrededor del año y medio de tratamiento, mientras que aquellos pacientes que recibieron iodo radiactivo primero aumentan los niveles de TRAB y luego comienza el descenso de los mismos, pero hay un grupo de pacientes que aún a 5 años de seguimiento todavía no normalizaron los niveles de TRAB. Y es por eso que esta no sería una indicación cuando tenemos mujeres con hipertiroidismos severos y ya TRAB elevados. En estos casos tendríamos que considerar la tiroidectomía total, sobre todo en mujeres ya más de 35 años con hipertiroidismo severo, siempre que aseguremos el eutiroidismo antes de la concepción, y evitar entonces los tratamientos con yodo. Entonces, como consideraciones finales, para prevenir las complicaciones materno-fetales asociadas al hipertiroidismo materno, el tratamiento adecuado tiene que siempre comenzar en el periodo preconcepcional. Y es imprescindible que siempre preguntemos a las mujeres sobre su deseo de fertilidad a futuro. Ante una paciente que se encuentra ya en primer trimestre de embarazo, lo primero que tenemos que hacer es pensar si no es un hipertiroidismo gestacional transitorio, porque en ese caso no están indicados, como vimos, los antitiroides. Si diagnosticamos enfermedad de Graves, si se trata de un hipertiroidismo leve, podemos indicar la suspensión o no iniciar el metimazol, y en ese caso los controles muy frecuentes de función tiroidea. Mientras que si el hipertiroidismo es moderado o severo, deberemos iniciar tratamiento. Si disponemos de PTU, esta droga que se encuentra en Uruguay, que puede ser traída de ese país, está recomendada por las guías internacionales hasta la semana 16. La rotación de metimazol a PTU, si no es muy precoz, antes de la semana 6, cosa que es más difícil de lograr, la exposición a dos posibles teratógenos, como vimos, aumenta el riesgo de presentar anomalías, por lo tanto, no estaría aconsejada, y no sé cómo van a salir la actualización de las guías en este punto, pero esta es mi opinión, creo que no deberíamos rotarla. Mientras que los niveles de T4 libre, como vimos, tienen que mantenerse en el límite superior del rango de referencia, mientras que la TSH debe permanecer suprimida. En cuanto a la segunda mitad del embarazo, sí o sí necesitamos conocer los niveles de TRAB maternos y también los datos ecográficos fetales para poder ajustar la dosis del antitiroideo. Y en aquellas mujeres que tienen niveles muy elevados de TRAB, más de 3 veces el límite superior normal, aún varios años después de yodo o de cirugía, tienen que ser informadas sobre el mayor riesgo de hipertiroidismo fetal. Y todo esto podemos hacerlo con una estrecha colaboración entre el equipo médico para poder reducir justamente las complicaciones maternos, fetales y neonatales. Este es nuestro equipo de trabajo actual en el Hospital Durán, y bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Graciela. La verdad que excelente la charla, al igual que la de Adriana. No sé cómo estamos con el tiempo, pero había preguntas muy interesadas, ¿no?
En todo Muy caso, bien. no va a haber intervalo, me parece. Ay, Eh, sí, me pasé tanto. un Bueno, poquito. recupero en la próxima, Pero fue un porque es más gusto. cortita la... Y la No, Pero mía está sí, todo bien. está todo muy interesante. Así que vayamos a las preguntas entonces, ¿no? ¿cómo Es- no? están en el chat. A A ver. ver. Creo que empieza con la de que preguntan una paciente tratada con danantisol 2,5 miligramos por día, compensado hormonalmente, pero que no le pueden retirar el tratamiento, si puede buscar embarazo o si debe realizar un tratamiento definitivo. Creo que ahí un poco lo contestaste en la charla, porque eso lo preguntaron antes de que Ah, de vamos. comenzar. Bueno, 2,5 es una dosis muy, muy, muy bajita, o sea que podríamos intentar incluso, hasta incluso suspender, no sé los niveles de TRAB que tiene la paciente, si todavía los mantiene elevados o no, pero es una dosis que nos tienta a poder suspenderlas y que intente el embarazo sin antitiroideos, ¿no? Y bueno, y después ver, porque como dijo Melina, el HCG del inicio del embarazo, el pico de HCG, hace que los valores sean un poquito más altos de T4 libre en el primer trimestre, pero luego en general se acomodan y en muchas pacientes descienden en forma espontánea. Entonces podríamos intentar incluso suspender y que trate de embarazarse sin metimazol. Después hay cómo se indica el yoduro de potasio durante el embarazo. En realidad, yoduro de potasio acá no tenemos. Lo que vos comentaste, los japoneses tienen tabletas de 50 miligramos con 37 miligramos de yodo cada tableta. Y bueno, Claro, nosotros lo que tenemos es la solución, no tenemos tabletas, sino no tenemos solución las de tabletas. Lugol, que las mandamos a preparar al 3%, a veces nos lo hacen al 5%, bueno, está todo bien. En general tienen 8 miligramos cada gota, entonces utilizamos una dosis muy bajita, utilizamos solamente 3 gotas, que son, en algunas pacientes empezamos con un poquito más, de 5 gotas, pero en general lo hacemos con 3 gotas. Y la verdad que ahora tenemos un poquito más de 6 pacientes y nos va muy bien. Los niveles de T4 libre bajan espectacularmente. Nuestro objetivo no es mantenerlas durante todo el embarazo, sino simplemente en el primer trimestre, porque no tenemos PTU y además porque el PTU también tiene un menor riesgo de teratogenia, pero no está exento de eso. Entonces, si ese es nuestro objetivo, bueno, lo ideal sería ampliar el N. Lo que pasa que, como les conté, es difícil tener mujeres que vengan muy precozmente a consultarnos, porque una vez que si la consulta es en semana 8, 9, 10, bueno, ya estuvo expuesto el En la feto. tolerancia también, pero no tuvimos intolerancia al Lugol. ¿Cómo hacemos para Ah, favorecer? no, intolerancia al Lugol ninguna, ninguna, ninguna. No, no, no. Es un tratamiento muy sencillo. No sé si hay más preguntas, porque yo tendría que dejar de compartir, ¿no? Para poder ver el... Hay una pregunta que dice si se puede continuar con PTU posterior a la semana 16. Claro, sí, justamente en Estados Unidos, viste que no dan, en esta última guía, dicen que el antitiroideo de elección es incierto, no dan ninguna recomendación de si seguir o no seguir con el PTU. Depende un poco de la expertise de cada médico tratante. Es verdad que son excepcionales los casos de hepatitis fulminante, pero hay casos descritos en el embarazo con requerimiento de trasplante hepático y pérdida, obviamente en algunos casos hasta de la vida materna y fetal. Es por eso que, bueno, el metimazol no es que no tiene hepatotoxicidad, también la puede presentar, pero no hay casos descritos de insuficiencia hepática fulminante con MMI, sí con PTU. Por lo tanto, bueno, en ese aspecto es más seguro, pero el- hay mucho tratamiento con PTU
en Europa y en Estados Unidos hasta el final del embarazo, si es que se requiere un antitiroideo, ¿no? Sí, también en Japón lo usan. Sí, sí. Están preguntando también en mujeres tratadas con litio por efectos adversos al MMI que desean embarazarse, cuánto tiempo suspender si están en No, plan de el litio no está indicado en el embarazo. contraindicado. No, no está indicado porque además puede tener posibles efectos teratogénicos, sobre todo en el periodo de organogénesis. Como sabemos, las dosis terapéuticas están muy cercanas también a las dosis tóxicas, entonces no está indicado. La mujer que se va a embarazar con litio tiene que suspenderlo durante el embarazo. Hay No varias es no es una posibilidad en caso de agranulocitosis o de... No, no. experiencia con selenio en embarazo, Sí, sí, pero no en el primer eh, trimestre. no, en el primer trimestre, en general, en el primer trimestre no hay, por más que la madre tenga mucho TRAB, el TRAB comienza a pasar en forma más importante, como muy precozmente a partir de la semana 18. En general se dice en la segunda mitad, ¿no? A partir de la semana 20. Hay algún caso descrito de hipertiroidismo fetal un poquito antes, en la semana 18. Pero en el primer trimestre, aunque lo tenga muy elevado, bueno, quizás le damos tiempo y con la evolución del embarazo pueden disminuir en forma espontánea, que es lo que pasa en muchas mujeres. Los niveles de TRAB bajan en forma espontánea. Entonces, en el primer trimestre, en general, no nos preocupa tanto. Sí nos gusta saber de qué partimos, porque si ya al inicio tiene valores que no son muy altos, positivos, pero por 2, bueno, uno piensa que esa mujer está en menos riesgo que si ya partimos de valores por 5 al inicio, ¿no? Ahora, el tratamiento con selenio, en algunos casos, en la otra charla lo voy a comentar en una paciente en particular, lo hemos utilizado como medida heroica, no en el primer trimestre, a partir del segundo, para ver si podíamos conseguir el descenso de los TRAB, pero la verdad es que el que era más entusiasta con el uso de selenio era Marcos en nuestro grupo. Creo que Adriana y yo somos un poco más, sí, no somos muy afines al selenio porque no hemos visto resultados muy buenos, la verdad. Sí está descrita para la charla que ella dio, lo utilizó Negro después del primer trimestre en mujeres con tiroiditis de Hashimoto, y en ellas lo que sí logró es un descenso de los niveles de TPO, no de TRAB, de ATPO, y sí también logró una disminución de la tiroiditis posparto que se puede ver. Pero en TRAB hay resultados muy dispares en la bibliografía. Hay algunos que encuentran algún descenso y la verdad que nosotros en nuestra experiencia no somos muy fan del selenio. Sí lo damos como para decir, bueno, tomé este recurso también, pero no somos muy fan. A ver, después, hay una pregunta de hipotiroidismo subclínico y anti-TPO negativo, sin aborto previo, busca embarazo, TSH de 3, importa la edad para reconsiderar dar T4, si la paciente busca embarazo y tiene 35 años. En realidad, esta no es una paciente es una paciente que va a programar un embarazo. Con un hipotiroidismo subclínico no lo veo si la TSH de la paciente es de 3. O sea, tiene una TSH de 3 la paciente sin tomar levotiroxina y ATPO negativos. No es una paciente a la que se le indicaría T4. Es distinto si es una paciente que viene tomando T4 porque tiene un diagnóstico de hipotiroidismo previo, donde uno busca que por ahí la TSH preconcepcional esté por debajo de 2,5 o de la mediana, digamos, en el rango inferior de la mediana de los rangos de referencia, que en nuestro caso es 2,7.
pero sí, si tiene 3 de TSH y no está tratada, no es hipotiroidea, ni más si tiene TRAB negativos. No sé, después un poco me perdí. Sí, me Hipotiroidismo ponen acá, sí, crónico. sin anticuerpos y sin tomar T4, si por la edad, si la TSH está medio al límite, no, la verdad que no, no está al límite esa TSH, es una TSH normal. Acá Una hay acá hay otra, claro, sí, coincido con vos. TSH absolutamente normal. Acá hay una pregunta: hipertiroidismo severo en Graves, TRAB positivo por 3, en tratamiento actual con PTU 200 miligramos día, busca embarazo, tiene 38 años. No tengo posibilidad de yodo para ablación, no, y no estaría indicado tampoco, ¿no es cierto? En todo caso, operarla. Sería óptimo elegir cirugía como primera opción y se maneja con una, bueno, no es una dosis tan alta de PTU, pero acá lo que estamos muy un poco limitados es por la edad, ¿no es cierto? 38 años, estamos ahí, e hipertiroidismo severo. Bueno, ella Un bocio tendría, de 50 gramos, te agregan acá. ¿a dónde? Ah, perdón, me olvidé, bocio de 50 gramos, el caso del, a ver, Hiper sin síntomas de el caso obstrucción. del hiper sin síntomas locales de obstrucción. Bueno, esto justamente es un caso parecido al que yo les comentaba, ¿no es cierto? Sí, esta paciente no tiene indicación de yodo radiactivo, porque ahí van a aumentar más los TRAB, y sí podría tener indicación de cirugía. Y en ese caso, no hay que dejarle resto, tendría que ser una tiroidectomía total. ¿No? Porque el resto que queda, el resto que es capaz de inducir otra vez los TRAB. A ver, un anticuerpo, síntomas levotiroideos, digo por la edad. Esto es de la misma paciente de la TSH de 3, que Ah, es mayor a 35 años. Sí, en realidad no es una TSH que esté al límite, es una no, TSH. no, no, es absolutamente normal, claro. No sé si hay alguna pregunta más. Creo que no. Eh, yo quisiera preguntarle a Claudia, me parece que era, no, Silvana Vázquez, si está conectada. ¿Por qué hablas de la tolerancia vía oral al Lugol? Porque no hemos tenido nosotros ningún problema con el Lugol. ¿Te han referido alguna intolerancia? Es una Para, gotita, ¿sí? sí, aquí a veces Ah, pacientes, no en embarazo, sino en hipertiroidismo, suele usar el Lugol y refieren especialmente el sabor metálico que a veces les genera náuseas. mira, ¿y cuántas gotas les das? 3 gotas cada 8 horas. Ujú. Quizás tenga que ver con eso. Sí, con la dosis. Nosotros damos una gota y la verdad es que no tenemos ningún problema de Eh, intolerancia. también Tampoco en las crisis que yo recuerde, No, no, dosis más alta. quizás sí, quizás están, sí. Quizás probá con usar dosis un poquito más bajas, porque el Lugol es espectacular. No se requiere mucha dosis Para... para bloquear, para inhibir sí, la liberación. Muy buena. Bueno, no sé en qué andamos de tiempo. Sí, Eh, yo creo que el intervalo ya está, ya ¿no? está. No sé, O ¿qué quieren, dicen? a ver, después nos falta tu charla y Sí, una y una charla más que es mucho más cortita mía. Así que, ¿en qué estamos? 5. y ahora son las 5. Yo Son creo 4 que, y... sí, faltan 10 minutos. 16:51 me y dice. si hacemos 5 minutitos y Bueno, como para mini cafecito y volvemos. bueno,
Muy ¿Te bien, en 5 parece? minutos. Bueno, Sí, sí, porque después tenemos 2 charlitas más aceptado. La mía es corta, ¿eh? y la mía es la que sigue, prometo que no es tan larga. Bueno, Mucho más cortita. bueno, nos vemos en unos minutos. Muy bien. Bien. ¿Estás ahí, Cecilia? La Ceci de sistemas.